Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Sunapantí y vamos a exponer el tema de equilibrio del mercado del trabajo. El salario real promedio representa el poder de compra de una hora laborada o los salarios en dinero divididos entre los costos de vida. Esto suele ser analizado por los economistas y todo empieza revisando los factores que afectan la demanda del trabajo, donde destaca la productividad marginal del trabajo, es decir, donde se mantienen constantes la tecnología y otros insumos, pero cada unidad de trabajo adicional produce menos que la anterior debido a la ley de rendimiento de decrecientes. Por eso igual tenemos las comparaciones internacionales, es decir, se ve la diferencia de oferta y demanda de trabajo. Por ejemplo, en Estados Unidos los salarios son más bajos que Europa, pero sin embargo son más altos que China y México. Y esto mismo no se debe a la productividad marginal del trabajo, sino que los salarios en México, por ejemplo, son menores debido a una baja demanda del trabajo. Como ejemplo podemos ver a países como Asia Oriental, Congo, Corea del Sur y Taiwán, que pues básicamente sus salarios los invierten en educación, nuevos bienes de capital y tecnología avanzada. Ahora vamos con la oferta. Tenemos que la oferta del trabajo se refiere al número de horas que la población desea trabajar en actividades lucrativas. Los tres elementos claves de la oferta del trabajo son horas por trabajador, participación de la fuerza laboral y la inmigración. Tenemos, por ejemplo, las horas trabajadas. Si los salarios aumentan, esto puede influir en las horas trabajadas de dos maneras. Como sabemos, un salario más alto incentiva a trabajar más horas, por lo que en este caso se da un efecto de sustitución. Y el efecto de ingresos se obtiene cuando las personas pues quieren disfrutar más de su tiempo libre y de sus servicios, lo que podría reducir las horas trabajadas. Ahora vamos con la participación en la fuerza laboral. Como sabemos, de antes a las mujeres no se les permitía conseguir un trabajo, simplemente estaban dedicadas al trabajo en casa. Sin embargo, gracias a que los tiempos cambian, la fuerza laboral aumentó un 34%. Es decir, que gracias al aumento de salarios reales, esto se ha hecho más atractivo tanto para hombres como para mujeres. Y como sabemos, son resultado de las actitudes sociales en el papel de la sociedad. Ahora vamos con la inmigración. Como sabemos, mientras más personas haya en un lugar, más demanda de trabajo hay. Por lo tanto, los inmigrantes son menos calificados que los de las décadas anteriores, lo que ha aumentado la oferta de trabajadores poco calificados y ha reducido sus salarios en comparación con los trabajadores más educados. En conclusión, tenemos que los formuladores de políticas pues deben considerar cómo impuestos y subsidios afectan a las horas trabajadas. La oferta de trabajo de los hombres adultos apenas cambia con los salarios, mientras que otros grupos responden más positivamente. En general, podemos decir que la oferta laboral reacciona poco a variaciones en los salarios reales. Ahora vamos con los asuntos y políticas del mercado laboral que va a ser expuesto por una parte mía y otra parte por mi compañera. Básicamente podemos decir, para intentar introducir el tema, que los mercados laborales no siempre funcionan de manera perfectamente competitiva, que los sindicatos representan una parte significativa de los trabajadores y estos aún pueden distorsionar la competencia y que la discriminación, aunque es un poco menos común, sigue siendo un factor que se debe considerar. La economía de los sindicatos. Como sabemos, también es importante que debamos entender las diferencias salariales individuales de cada persona. Estos varían enormemente, desde altos salarios de administradores de fondos de cobertura hasta salarios bajos de porteros en la misma industria. Vamos a agregar que también existen diferencias salariales entre industrias. El mismo cargo puede ser menos pagado en otra empresa. Y obviamente damos explicación a ello con las variaciones de los empleos, las habilidades de los trabajadores y obviamente a la competencia imperfecta de los mercados laborales. Como sabemos, los sindicatos representan una parte importante de los trabajadores. Estos se encargan básicamente de todo, de los contratos colectivos, los aspectos económicos y laborales, todos estos contratos que obviamente abordan desde salarios hasta reglas de trabajo y seguridad laboral, siendo esta pues una negociación muy importante. Sin embargo, la misma ley los garantiza y les da ese derecho a los empleados de unirse a sindicatos y negociar colectivamente.
Como sabemos, esos contratos obviamente son un monopolio legal en la oferta de servicios laborales, lo que hace que se establezcan salarios y beneficios superiores al nivel competitivo. Una de las cláusulas muy importantes es que restringen el acceso de la empresa a otras fuentes de personal, protegiendo asimismo su monopolio sindical. Y ya para terminar con mi parte y seguir con la de mi compañera, los sindicatos han sido vistos como impulsores de salarios más altos y mejores condiciones laborales. Y asimismo son las que causan el desempleo y las distorsiones económicas. Esto obviamente genera un desempleo cuando los salarios se elevan artificialmente por encima de los niveles competitivos, porque como sabemos, los trabajadores sindicalizados suelen recibir un mejor sueldo que los altos en comparación con los no sindicalizados. Gracias. Efectos sobre los salarios y el empleo. Los partidarios del sindicalismo sostienen que los sindicatos han elevado los salarios reales y beneficiado a los trabajadores. Sus críticos arguyen que el resultado de elevar los salarios es un alto desempleo, inflación y distorsiones en la distribución de los recursos. Impactos globales. Dicen que los sindicatos redistribuyen el ingreso de los trabajadores no sindicalizados a los trabajadores sindicalizados, el cual, es decir, si los sindicatos tienen éxito en elevar sus salarios por arriba de los niveles de la competencia, sus ganancias llegan a expensas de los salarios de los trabajadores no sindicalizados. Los sindicatos y el desempleo clásico. Cuando sindicatos poderosos elevan los salarios reales a niveles artificialmente altos, el resultado es una oferta excesiva de trabajo, desempleo clásico, en el cual, porque es un efecto de que los salarios reales estén por arriba de los niveles competitivos. La discriminación. Cuando surgen diferencias por características personales triviales para la economía como raza, género, orientación sexual o religión, ocurre la discriminación, en el cual está distribuida en tres tipos. Discriminación por exclusión. La oferta y la demanda pueden ilustrar la forma en que la exclusión reduce los ingresos de grupos que son objeto de discriminación. Cuando existe discriminación, ciertos empleos se reservan para el grupo privilegiado. Gusto por la discriminación. Tal vez a algunos administradores no les gusta contratar personal negro. Puede ser que los vendedores estén prejuiciados y no quieran vender a clientes hispanos. Discriminación estadística. La discriminación estadística no solo estereotipa a los individuos con base en las características, también reduce los incentivos para que los individuos inviertan en educación y capacitación, con lo que tienden a reforzar el estereotipo original. Evidencia empírica. En el caso de las mujeres, el grado de discriminación ha descendido en modo notable. En años recientes, los estadísticos han descubierto una brecha familiar, que se refiere al hecho de que las mujeres que abandonan la fuerza laboral para cuidar de sus hijos sufren una penalización en sus ingresos. Afroestadounidenses. Sin embargo, los trabajadores afroestadounidenses lograron avances en los primeros 7 decenios del siglo XX. Datos de ese siglo indican que los afroestadounidenses sufren una pérdida de ingresos entre 5 y 15% por la discriminación en el mercado laboral. Empleo en las mujeres. Una de las grandes tendencias alentadoras es el derrumbe en las barreras al empleo de mujeres y minorías en profesiones de altos ingresos. Esto es particularmente notable en el caso de las mujeres en escuelas profesionales. Reducción de la discriminación en el mercado de trabajo. Para combatirla se han aplicado políticas más energéticas y controversiales, entre las que se incluyen medidas de acción afirmativa. Estos requieren que los patrones demuestren que están dando pasos adicionales para localizar y contratar a gente de grupos sobrepensados. El proceso desigual. La discriminación es un complejo proceso social y económico. Se vio forzada por las leyes que negaban a los grupos en desventaja un acceso igual al trabajo, la vivienda y la educación. Incluso después de que se estableció la igualdad de todos ante la ley, la separación de razas y géneros perpetuó la estratificación social y económica. El avance es desigual y persistente, diferencias sustanciales en ingresos, riquezas y empleo. Bueno, y así me despido del tema del equilibrio del mercado de trabajo. Gracias.